Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un tema fascinante que ha intrigado a generaciones y ha estado envuelto en un aura de misterio. Los mitos y criaturas legendarias que han surgido en diferentes culturas a lo largo de los siglos. Este video explorará la historia detrás de algunos de los seres míticos más conocidos, como los cíclopes, serpientes voladoras, monstruos marinos, vampiros y el Yeti. Acompáñenos mientras desmitificamos estas leyendas y descubrimos las verdaderas fuentes detrás de estos relatos que aún hoy siguen capturando nuestra imaginación. No olviden dejar sus comentarios sobre qué criatura mítica les resulta más intrigante y sobre qué otra les gustaría saber más. En este viaje, vamos a revisar las historias que han alimentado nuestra fascinación por lo desconocido. Desde los cíclopes de la antigua Grecia hasta los monstruos marinos adorados por los vikingos, cada cultura ha creado sus propias criaturas para explicar fenómenos incomprensibles. Y ahora, con el poder de la ciencia y el análisis histórico, podemos desentrañar algunas de estas antiguas leyendas. Uno de los mitos más conocidos es el de los cíclopes. En la mitología griega, los cíclopes eran descritos como gigantes con un solo ojo en la frente. Pero, ¿de dónde podría haber surgido esta leyenda? Algunas teorías sugieren que los antiguos griegos podrían haber encontrado cráneos de elefantes o mamuts. Estos cráneos tienen un gran agujero en el centro, que es donde se encontraba la trompa, pero los antiguos lo podrían haber confundido con un ojo gigante, dando lugar a la idea de criaturas con un solo ojo en la frente. Además, existe una condición médica llamada ciclopía, en la que un ser vivo desarrolla un solo ojo en lugar de dos. Aunque rara, esta condición podría haber inspirado relatos sobre seres con esta característica tan distintiva. Además, otras enfermedades como la acromegalia, que causa un crecimiento anormal de los huesos, podrían haber contribuido a la idea de gigantes como los cíclopes. Otra criatura legendaria que aparece en relatos antiguos son las serpientes voladoras. Uno de los registros más antiguos sobre estas criaturas proviene del historiador griego Heródoto, quien mencionaba largas espinas dorsales que se asemejaban a serpientes. Sin embargo, investigaciones modernas sugieren que lo que Heródoto vio probablemente eran restos fósiles de antiguos cetáceos, específicamente ballenas, cuyos esqueletos tienen una apariencia que fácilmente podría haberse confundido con serpientes gigantes. Los fósiles de estos cetáceos se encontraron en un área conocida como Wadi al-Hitan, en Egipto, que hoy es famosa por sus restos de ballenas que vivieron allí hace millones de años, cuando la región estaba cubierta por el mar de Tetis. Este lugar, Wadi al-Hitan, conocido también como el Valle de las Ballenas, se ha convertido en un importante sitio arqueológico. Allí se han descubierto fósiles de ballenas ancestrales que datan de hace más de 35 millones de años. La confusión entre estos antiguos fósiles y las leyendas de serpientes gigantes probablemente haya surgido por la longitud de los esqueletos y la disposición de sus huesos, lo que pudo haber alimentado las historias de serpientes voladoras o dragones. Además, el descubrimiento de estos gigantescos fósiles en un lugar tan inhóspito y desértico, lejos del mar, pudo haber resultado aún más asombroso para las antiguas civilizaciones, reforzando sus creencias en criaturas míticas. La presencia de estos fósiles en un entorno desértico no solo es sorprendente, sino que también ofrece una ventana fascinante a un pasado remoto. Hace millones de años, la región estaba sumergida bajo el océano de Tetis, donde nadaban antiguos cetáceos y otras criaturas marinas. Sin embargo, a medida que los movimientos tectónicos cambiaron la geografía de la Tierra, el océano se retiró, dejando atrás el desierto que hoy conocemos. Las antiguas civilizaciones que habitaron esta zona, sin tener un entendimiento científico de estos cambios geológicos, podrían haber interpretado la presencia de estos restos como prueba de la existencia de criaturas colosales que alguna vez dominaron la tierra y el mar. Este tipo de hallazgos se entrelazaron con el folclore local,
creando un imaginario rico en seres fantásticos. La falta de conocimiento sobre los procesos geológicos y el contexto histórico de los fósiles encontrados permitió que la imaginación popular floreciera, dando lugar a historias sobre monstruos marinos que alguna vez habitaron el mundo. Lo interesante es que, incluso en la actualidad, estos hallazgos siguen inspirando asombro y nos recuerdan lo poco que sabemos sobre los misterios del pasado. Los seres humanos siempre han buscado explicaciones para lo desconocido, y las leyendas que surgen en torno a criaturas míticas son un reflejo de ese deseo innato de comprender el mundo que nos rodea. Además de Wadi al-Hitan, existen otros sitios en el mundo donde los hallazgos arqueológicos han dado lugar a la creación de mitos. Por ejemplo, en la isla de Flores, en Indonesia, se descubrieron restos de una especie de humano diminuto, Homo floresiensis, que los locales habían bautizado mucho antes como Ebu Gogo, una criatura legendaria descrita como pequeña y peluda. De manera similar, los relatos sobre gigantes podrían haber surgido de antiguos hallazgos de fósiles de grandes mamíferos, como mamuts o rinocerontes lanudos, cuyas dimensiones sobrehumanas asombraban a los antiguos pobladores. Otro ejemplo de cómo los descubrimientos arqueológicos han influido en el folclore lo encontramos en el mito de los dragones en Asia. La cultura china tiene una larga tradición de veneración a los dragones, criaturas asociadas con el poder, la sabiduría y la buena fortuna. Sin embargo, se ha sugerido que esta creencia pudo haberse originado en parte por el hallazgo de restos fósiles de grandes dinosaurios. Los primeros agricultores y pobladores que desenterraban estos enormes huesos no tenían manera de saber que pertenecían a criaturas prehistóricas, por lo que los atribuyeron a seres mitológicos que, según ellos, aún dominaban los cielos y las tierras. En cierto sentido, estas leyendas no solo sirvieron como una forma de explicar lo desconocido, sino también como una herramienta cultural para transmitir valores y enseñanzas a lo largo de las generaciones. Los dragones en China, por ejemplo, no eran simples monstruos, sino símbolos de sabiduría y protección. De la misma manera, los mitos de serpientes gigantes en otras culturas muchas veces encarnaban la lucha entre el bien y el mal, el caos y el orden. Estos relatos han perdurado en el tiempo, transformándose y adaptándose a nuevas épocas, pero siempre manteniendo ese componente de misterio y fascinación que los hace tan atractivos para todas las edades. Además, en muchas culturas, estas criaturas míticas se convirtieron en guardianes de conocimientos ocultos o en símbolos de poder y transformación. Los dragones, por ejemplo, no solo representaban la fuerza física, sino también la capacidad de traer lluvia, fertilidad o destrucción, según la voluntad divina. En la mitología mesopotámica, las serpientes gigantes como Tiamat encarnaban el caos primigenio, del cual surgió la creación del mundo. Así, estos seres no solo eran temidos, sino también venerados como fuerzas naturales que tenían el poder de moldear el destino de la humanidad y la naturaleza. Otro ser fascinante en el mundo de los mitos es el vampiro. Aunque la idea moderna de los vampiros está influenciada por el famoso Drácula de Bram Stoker, las leyendas sobre seres que se alimentan de sangre han existido en muchas culturas. En Europa del Este, por ejemplo, las historias de vampiros a menudo se vinculaban a enfermedades como la peste o el tifus. Los cadáveres que se desenterraban después de estas epidemias a veces presentaban signos de descomposición poco comunes, lo que llevó a la creencia de que los muertos seguían activos y se alimentaban de los vivos. Este miedo a la muerte y a la corrupción del cuerpo fue el caldo de cultivo perfecto para las leyendas de vampiros que aún hoy nos fascinan. Al final, lo que estas leyendas míticas nos muestran es la capacidad infinita del ser humano para contar historias, ya sea para explicar fenómenos naturales, transmitir enseñanzas o simplemente para asustar a los demás. Los mitos tienen un poder que va más allá de la verdad o la ficción. Nos conectan con nuestro pasado, nos permiten soñar
y nos recuerdan que aún queda mucho por descubrir en este vasto mundo. ¿Y tú, qué mito o criatura legendaria crees que podría tener alguna base real? Déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte para explorar más misterios en el próximo video.